Listo. Hoy día vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Eh, a ver, ¿cuántos somos en sala hasta el momento? Somos 10. Bien, vamos viendo que en el transcurso de la clase a ver si se incorporan más compañeros para que podamos hacer una, una breve práctica. ¿Me escuchan bien? Sí, me escucha. Sí, listo, gracias. Bien, vamos a hablar entonces de la enfermedad de Parkinson y vamos a empezar pues por lo que ¿cuál sería su concepto? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson, no? Es en realidad la enfermedad de Parkinson es pues eh, una afección progresiva, ¿ya? Que va a dañar el sistema nervioso en el área encargada de lo que sería la coordinación, la actividad, el tono muscular, el movimiento, ¿ya? Va a afectar específicamente todo lo que tiene que ver con la parte motriz. Mm, Conocedores ya del tema, ¿no? Nosotros eh, debemos saber qué parte es la que está dañada en lo que sería la enfermedad de Parkinson. Según ustedes, ¿qué estructura neurológica, ¿no? En el sistema nervioso se encuentra afectada? ¿Y qué neurotransmisor se encuentra también, eh, vamos a decirlo así, que no está funcionando en su totalidad, ¿no? Que no está cumpliendo con su función? A ver, los escucho. Vamos a empezar así como para calentar. Muy buenas tardes. Sé que el neurotransmisor que no se está produciendo ahí es la dopamina. Muy bien, la dopamina. Muy bien. Ahora vamos a ver qué estructura. ¿Qué estructura está afectada? Comentarios, alumnos, comentarios, por favor. Ahí acordémonos, hay una sustancia denominada la sustancia negra. ¿Dónde encontramos esa sustancia negra? A ver, una ayudadita por ahí, ustedes. En los Licenciada ganglios en el... basales, licenciado. Muy bien, en los ganglios basales. Ay, yo le iba a decir encéfalo. Ay, 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 usted lo iba a decir y su compañero le ganó. Entonces, Sí, el si licenciado. estamos tan conocedores del tema hoy, vamos a usar las manitos, ¿ok? Para no perder la participación. Bien, vamos por buen camino. Todos estamos sincronizados, ¿no? En que el neurotransmisor que se encuentra deficiente o no funciona correctamente sería la dopamina, en el caso de los movimientos, se puede decir del movimiento coordinado y también de la agilidad en el movimiento, porque hay que recordar que el paciente hace movimientos muy lentos. Otro punto también es que afecta en el cerebro, ¿no? En los ganglios basales, específicamente en la sustancia denominada, la sustancia, el locus niger, ¿no? Que se encuentra en el ganglio basal. Perfecto, ahí ya estamos. Continuemos. Ya, aquí está. De nuestros ganglios basales, locus niger, ¿no? ¿Cuál sería su causa? Bueno, ya nosotros hemos un poquito indagado ahí ahorita con las preguntas y esto ocurre porque
mueren las neuronas. Las neuronas que se encuentran en los ganglios basales, específicamente en la sustancia negra, ¿no? En el locus níger. A ver, alguien ingresado a la sala, un momento, ¿no? Mueren ahí, no se puede liberar, no hay quien recepcione la dopamina, no hay una buena transferencia ahí del neurotransmisor. Entonces, va habiendo una disminución ahí en la sustancia denominada negra, ¿no? Digamos, este es un ganglio basal, ok, sano, saludable, vamos a decirlo así, el que todos tenemos en este momento. Y como van muriendo las neuronas y no se puede recepcionar la dopamina, entonces empieza a quedar así. Es un cambio, vamos a llamarlo así, fisiológico y anatómico, fisioanatómico, ¿no? Ya cuando se hacen pues las necropsias. Bien, entonces en los factores que predisponen, ya, la mayoría de factores, la causa es esta, pero generalmente para que la persona padezca o pueda desarrollar el Parkinson, nos encontramos frente a tres panoramas, ¿no? Encontramos el panorama genético, quiere decir que si mi familiar, alguien de mi familia, ¿no? En este caso, llegara a tener Parkinson, hay la posibilidad de que los hijos, los nietos, se salten generaciones, pero puedan que desarrollen el Parkinson. Bien. También puede ser un desencadenante ambiental, el estrés, ¿no? Puede que nunca nadie en la familia haya podido tener, aunque es un poco complicado este factor, este panorama, pero también hay una cierta, ¿no? Hay una cierta predisposición, ya sea por el estrés, ya sea por la vida que ha llevado el paciente, ¿no? Y la edad. Ahora, la edad es un panorama relativo. ¿Por qué? Antes se creía que todos los pacientes con Parkinson deberían pasar los 65, 70, 80 años, ¿no? Y generalmente ahí se desarrollaba la enfermedad, venían todas las fases y los estadios, ¿no? Pero ahora ya se conoce que no es así, que también existe el denominado Parkinson juvenil, ¿no? Ha habido casos, está previamente documentado y ya está estudiado de que existe el Parkinson juvenil y se puede presentar entre los 30 años, 35 años, 40, ¿no? Entre esas edades promedio, entre los 35 a más, se puede decir, ¿no? Entonces, y que resulta que frente a este panorama, ¿no? En este Parkinson juvenil, tiende a ser un poco más progresiva la enfermedad. Dicho esto, vamos a pasar a lo que es la evolución de la enfermedad. Cómo es que se clasifica, cómo es que va avanzando la enfermedad. Entonces ahí tenemos la clasificación según, vamos a hacer una cosita aquí. Un momentito, ¿ya? Ya está. Listo. Entonces, retomamos, ¿no? Vamos a hablar de la evolución de la enfermedad y vamos a utilizar la clasificación según Holland y Yards. Esta clasificación nos habla de 5 estadios o 5 episodios por el cual transcurre la enfermedad del Parkinson. Y tenemos como episodio 0, ¿no? Se dice así, un episodio de inicio, ¿ya? No hay presencia de los síntomas de la enfermedad, el paciente no presiente nada, no siente nada, todo está normal. Hasta que se llega al episodio número 1, donde empiezan a aparecer algunas sintomatologías que podrían pasar desapercibidas. ¿Qué sintomatologías podemos tener, por ejemplo, en signos y síntomas, ¿no? Puede haber un movimiento lento, torpe, de un solo lado del cuerpo. No es incapacitante, pero sí demora la actividad.
¿no? En este caso, no hay estas actividades reflejas tan rápidas, como que los reflejos están un poco más lentos, como si es cierta reflexia, se puede decir, ¿no? Y la presencia del temblor en las extremidades es mínima, ¿ya? Aparecen cambios, sí, en la postura y empieza a aparecer cambios en la expresión facial y en la marcha. Entonces, ¿qué caracteriza generalmente un paciente con Parkinson? Es su máscara, su cara, ¿ya? Es una cara inexpresiva. La marcha que empieza a hacerse al inicio arrastra uno de los miembros y ya posteriormente pues empieza a tomar todas las evoluciones de la marcha que vamos a ver también, ¿no? Y en el episodio 2, si nosotros hablamos de episodios, ahí ya empieza a ver los mismos síntomas de lentitud, esta lentitud puede ser leve o puede ser moderada, claro, ¿no? Temblores, los temblores empiezan ya a ser más notorios, entonces estos síntomas vienen a ser bilaterales, ya vienen a presentarse en ambos lados del cuerpo, hay una mínima discapacidad, probablemente el paciente arrastre, tenga un tono, el tono se esté elevando, y por lo tanto también la mano tenga una, eh, una dificultad para alimentarse, ya que lo hace lento y lo hace incoordinado, y la marcha y la postura pues ya se van haciendo más, se van acentuando más en una postura curva, en una marcha inestable, ¿ya? Y en el episodio 3, nosotros tenemos que significativamente enlentecido, quiere decir que ahora sí ya se ve muy lenta la actividad del paciente en sus movimientos corporales, ya sea hasta para poder responder a un reflejo, dificultad para mantener el equilibrio o el eje postural, ¿no? Y para caminar. Parece que caminara como si estuviera mareado, ¿no? Un poco inestable. Otros empiezan a caminar de puntitas, pero eso es dependiendo a la fase. Y empiezan a aparecer algunas disfunciones generalizadas, a veces mucho temblor, a veces empiezan también a aparecer las pérdidas de orina. Entonces, el paciente va a ir poco a poco o empieza a perder peso por lo que no puede masticar bien, no puede comer bien. Ya cuando pasa el episodio 4, ya los síntomas se van a volver más severos, ¿no? Todavía puede caminar, ¿ya? Pero no anda grandes recorridos. El recorrido es ya más corto, ya presenta rigidez, ya hay bradicinesia, lentitud en los movimientos, no puede vivir solo, el temblor puede ser menor, como que también puede ser superior. Ahora, ¿qué sucede? Aquí con los temblores vamos a tener una particularidad. Si el paciente recibe una buena medicación, que es lo más importante, ¿ya? Si el paciente se medica bien, toma bien la medicación, no vamos a estar frente a un paciente que probablemente esté intoxicado y que nosotros veamos que sus temblores sean em, se han aumentado, lo vamos a decir, ¿no? Es un paciente un poco más rígido, con los temblores que han aumentado, y probablemente ese paciente esté pasando por una intoxicación. ¿Qué pasa mucho con los pacientes de Parkinson? ¿Por qué? Sucede que lo que ellos toman, ya el viperideno, en fin, la infinidad de medicamentos que toman para controlar el movimiento, que sería el temblor, para disminuir la rigidez, ¿ya? Y los permita hacer caminar, ¿no? Y en la cabeza, ¿no? Los medicamentos que toman tienen algunas reacciones adversas y algunas de sus reacciones adversas llevan a la depresión, llevan también a dolores de cabeza, ¿ya? Y algunos malestares específicamente estomacales o urinarios, a veces las heces salen de un color distinto. Entonces el paciente a veces se desespera y piensa que está pasando por un proceso malo, ¿no? Que algo malo está pasando y deja de tomar las pastillas, que también es otra cosa que sucede. El paciente deja la medicación y ahí es donde otra vez va a recaer, ¿no? Recae a tal punto de que es lento la recaída,
pero recae hasta tal punto que probablemente si podía caminar, ya no camina, ¿no? Van apareciendo los síntomas más acentuados. Y si el paciente, también la parte contraria de lo que sucede, y se los digo por experiencia, ya, es que el paciente como ya sabe que a tal hora tiene que tomar el medicamento y ha observado que tomando los medicamentos se siente mejor, ¿ya? O acorta los tiempos de medicación, ¿ya? O toma pastillas por demás porque piensa que tomando más pastillas va a pasar más rápido la situación. Mucho más si es la persona es joven, ¿ya? Estábamos hablando de un paciente parkinsoniano joven. Entonces, si es así, el paciente puede caer en una intoxicación que puede dificultar tanto también su marcha por el tono, ¿ya? Y también por los temblores que aparecen, pues, ¿no? Está intoxicado. Y la intoxicación es algo que no es tan notoria, no es tan notoria en la mayoría de los casos, no se nota tanto porque no es que aparezca en la piel, no es que te estés dando cuenta que en la piel se está intoxicando, sino en sus reacciones motoras, básicamente, ¿ya? Y en algunas, vamos a decirle así, en algunas sustancias de desecho como es la orina y las heces. Ahí nos vamos a notar cuando el paciente ya está intoxicándose. Entonces hay que tener bastante cuidado porque los pacientes se vuelven tragapastillas en esos momentos, ¿ya? Entonces, dado a esto, el paciente ya va a notar que empieza a hacer todos los movimientos lentos, no puede vivir solo y aparecen los temblores. Ya en el quinto episodio, ya es un episodio un poco más crítico, ¿no? Se le denomina estadio eh, caquético, ¿ya? Porque el paciente está en totalmente una invalidez total. Muchos tienen también problemas de la memoria. La mayoría tiene problemas con la memoria, ¿ya? Empiezan a afectarse también su estado mental y no puede andar solo, ya ni siquiera de puntitas, ¿no? Porque en los estadios 3 y 4 a veces el paciente camina de puntitas, ¿no? Aquí ya no, el paciente ya no camina de puntitas ni de nada. Eh, Se puede mantener quizás de pie, sí, un poco tiempo, pero va a requerir todos los cuidados que un paciente debería, ¿no? Ya serían los de ir al baño, bañarse, cambiarse, alimentarse. ¿Qué signos y síntomas puedo encontrar en un paciente con Parkinson? O un paciente que al inicio no sabe qué es lo que tiene, pero también puede ir a la consulta. Suele pasar. Suele pasar pacientes que no saben qué pasó y podemos encontrar de repente, ¿no? Un Parkinson juvenil. Entonces, em, la mayoría anda lento, ya da pasos cortos, arrastra los pies y al inicio este es uno de los síntomas que puede pasar por desapercibido. ¿Por qué? Porque el paciente puede creer que puede tener un dolor de espalda que lo haga cojear o un dolor de rodilla. Y como es en un solo lado, el paciente pues no le toma mucha importancia, ¿no? De repente me golpeé con algo, no, la siente pesada, ¿no? De repente es el nervio ciático. Para buscar excusa uno, número uno, ciático, dice cualquier cosa, pero no es, a veces eso. Entonces este es uno de los primeros signos y síntomas que aparecen que la mayoría deja de pasar por desapercibido, ¿no? Ahora, otra es la pérdida del sentido del olfato. No huele bien, no siente que huela, no siente que su sentido está un poco alterado. La rigidez muscular empieza a aparecer y la rigidez es lo que también, la rigidez muscular y articular lo vamos a encontrar casi en todo el cuerpo, ¿ya? Muchos de ellos a veces caminan con las manos pegaditas al tronco, ¿no? Para equilibrarse cuando ya es mucho temblor. Con las manitos pegaditas al tronco y
para bajar eso, para poder movilizar, encontramos cierta rigidez. Ojo que los temblores van a aparecer en el reposo, quiere decir que el paciente no está haciendo nada, está como nosotros de repente sentados y la mano empieza a mover sola. Él no es consciente de que la mano empieza a temblar, simplemente la ve y nada más. ¿No? Eso es un temblor en reposo, eso se denomina un temblor en reposo. La falta de expresión en la cara es otro de los síntomas o signos que se denomina, pues, ¿no? La máscara, ¿no? El paciente tiene una máscara, una fascia un poco caída, un poco introvertida, también regidos por las emociones de depresión, ansiedad, cambios de humor. La persona que rápidamente se molesta o se encuentra deprimida porque hay actividades que ya no puede realizar. Junto a ello aparecen la exceso de salivación, ya muchas veces vamos a ver a un paciente que babea o se le cae la baba, no es que no la quiera controlar, es que es propio de su enfermedad, ¿ya? Dificultades para hablar y para masticar, que sería para comer, debido a que cuando hay momentos en que el tono está muy elevado de su cuerpo, no pueden masticar bien y no pueden tragar. Muchos presentan lo que son trastornos de equilibrio debido a que se va perdiendo la estabilidad. El paciente ya no hace pasos largos ni tampoco hay una base de sustentación. Se le dice una base de sustentación a la separación que hay de un pie a otro. Mientras más amplia sea la base de sustentación, la persona va a estar más estable. Mientras que los pies estén más juntos, la base de sustentación es menor y por lo tanto la persona pierde más rápido el equilibrio. ¿Ok? A eso me refiero cuando digo base de sustentación. Entonces, nos vamos a encontrar pues con un paciente, ¿no? Que a veces se encuentra generalmente perdido, confundido, ¿ya? No puede darnos a veces toda la información que se desea, ¿ya? Y generalmente cuando se le habla cambios de postura, de control postural, vamos a encontrar un paciente que poco a poco va inclinando el tronco, ¿ya? Los hombros en antepulsión, ¿ya? Hay una inclinación también de la cabeza, ¿ya? Y vamos a encontrar aquí el tronco semiflexionado, las rodillas extendidas, codos flexionados, y aquí vamos a encontrar el temblor constante. Entonces ese es un cambio de postura también. Esta misma marcha, ¿qué es lo que genera? Esta misma postura, ¿qué es lo que genera? Genera una marcha de puntillas, una marcha inestable. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo estos signos y síntomas, ¿ya? Nosotros vamos a pasar a hablar sobre los diagnósticos. ¿Cómo es que se diagnostica esto? ¿Qué tan fácil es diagnosticar a una persona con la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo lo hacen los médicos? Pues se toma una historia clínica, ¿ya? Todos, incluso no es necesario que porque el médico ya lo evaluó, ya vino con su diagnóstico, ustedes no van a evaluarnos. Siempre hay que tener una historia clínica a la mano, ¿ok? Siempre. A ver, señor, no es que le voy a tomar sus datos, vamos a ver con eso para poder saber qué es lo que se va a trabajar. Se hace toda una historia clínica de signos y síntomas, peor aún, si es que ustedes no toman esta historia clínica, ¿ya? Y van directo a los ejercicios, a la terapia, ¿no? No se sabe lo que, o solamente el paciente vino con diagnóstico, o solo el paciente viene y le dice, bueno, es que yo arrastro el pie, pero no sé desde cuándo. ¿Ya? No sé cómo pasó, pero no, siento un poco de rigidez, me duele, está un poco lento, pesa la pierna, ¿no? Y a la mano también siento que hay cierta debilidad, ¿no? Como que se demora en comer o en tomar agua. Entonces, si uno va directo a los ejercicios, si el paciente se va bien,
¿no? Ese día salvamos, como quien dice, ¿no? Pero después el paciente dice, no, pero si yo fui a misa de terapia y jamás me mencionaron que probablemente podía haber tenido esto, ni siquiera me dijeron, le recomiendo que usted vaya a ver a tal médico, ¿no? Al final y al cabo, nuestra función es solo poder, con nuestros conocimientos, orientar al paciente, porque nosotros no obligamos a que el paciente vaya, ¿no? A su consulta, pero nosotros damos esa idea, ¿no? Mire, señor, yo le recomiendo que vaya donde la especialidad que sea la necesaria, ¿no? Para que usted tenga por conocimiento, ¿no? Que de repente el médico le podría ayudar un poco más en este diagnóstico. Ya cosa que el paciente ya sabe que ustedes, ay, ¿qué podría ser? Se le dice al familiar si es que, ¿no? Si es que sabemos que el paciente no lo puede tomar bien o simplemente los mandamos y ya nosotros cumplimos nuestra función como el profesional asistencial. En fin, se toma esta historia, si es que aún así, si con o sin diagnóstico, ¿ya? Se toma para saber todo el conjunto de sus signos y síntomas, para saber qué es lo que tiene. Se hace un examen físico. Generalmente los exámenes físicos constan de coordinación. Ustedes le van a pedir que den índice, ¿ya? Dedo índice, nariz. Índice, nariz. A ver, vamos a ver. A ver cómo me veo hoy. Ya, ahora sí. Digamos, digamos que se va a evaluar, ¿no? Coordinación. Coordinación y movimiento, cinesia, que se le dice. Entonces, usted le va a pedir al paciente que no es necesario que lo practique previo, no es necesario, ojo. Bien, vaya y va a estirar y a tocar su nariz en varias oportunidades. ¿Ok? Al principio el paciente no lo va a realizar obviamente con la velocidad que yo lo hago, porque ya el paciente tiene esta bradicinesia, ¿no? La mayoría de pacientes vienen ya con esa bradicinesia, ya. No vienen cuando estaban iniciando o cuando había una leve idea de dolor, ¿no? Ya vienen cuando ya hay avanzado regular. Entonces, cada que se toca el paciente, ¿no? Lo va a hacer lento, pero se va a tocar la nariz. Va a demorar en tocarse en la nariz, va a tocarse arriba, va a tocarse abajo, puede tocarse en la frente, ¿no? En fin, pero ¿dónde nos vamos a hacer llorar aquí? Cuando se le pida cerrar los ojos. Cierre los ojos, por favor, vuelva y toque. Toque su nariz. Más rápido, más rápido. El paciente no lo va a hacer más rápido, pero nosotros lo vamos a incentivar para que lo haga más rápido de tal forma que, miren, yo me toco mi nariz en todas las oportunidades. Solo tuve un desacierto ahorita. Pero el paciente no va a hacerlo como yo con los ojos cerrados. Él cierra los ojos, pero se toca acá, o aquí, o cerca de la boca, entonces, ¿no? Y otro examen que podrían realizarle al paciente para saber, ¿ya? Y usualmente lo usan los neurólogos también esa prueba, es sobre los deditos, hacer presión. A ver, junte así, haga, junte, haga pinza, ¿no? Haga pinza, el paciente hace lenta la pinza. A veces la pinza no llega a hacer contacto. Y así se le pide otra serie de ejercicios como marcha, como el movimiento, ¿ya? Marcha o también intercalar las marchas, flexionar las rodillas mientras están caminando, tipo marchar, ¿ya? Entonces se tiene toda esa serie de pruebas. Bien. En los diagnósticos por imágenes, aquí ya cambia, ¿ok? En los diagnósticos por imagen, pues se van a pedir ya sean resonancias, se pueden pedir tomografías, de preferencia, y lo que mejor ayuda ahora en la actualidad, que ya la tomografía ha pasado un poco a la historia, ¿no? Un poco para atrás, ya no está. La resonancia, la mayoría te pide resonancia, que puede ser con contraste o sin contraste. Eso va a depender del médico, ¿ya? Y de la condición del paciente, porque el contraste podría afectar la condición y ese paciente podría de repente darle algo ahí y se muere, ¿ya?
nosotros solamente orientamos en esa parte y conocemos de esa parte, ¿no? Si en algún momento hay algún familiar, alguien que necesite nuestro aporte de nuestros conocimientos, ustedes se lo mencionan, bueno, una resonancia sería lo ideal ahí. No es lo más ideal, sino lo ideal. Bien, si nos orientamos hacia el tratamiento, ¿qué hacer? Bien, en los tratamientos, vamos a hacer lo siguiente, pues, ¿no? ¿De qué constan? Constan de tratamiento farmacológico, ¿ya? Eh, Van a tomar agonistas de la dopamina, los inhibidores y la levodopa, ¿ya? Generalmente la mayoría toma levodopa y algunos toman biperideno, anticonvulsionante, toman una serie de medicamentos, otros para conciliar el sueño, porque esta enfermedad trae trastornos también con el sueño. El paciente asegura haber dormido poco, mientras que su familia asegura que duerme muy bien. Pero es parte de la condición de la enfermedad. En la parte nutricional también es muy importante que se mencione si es que vemos que nuestro paciente va perdiendo peso rápidamente, se va sintiendo, vamos viendo que hay desinterés también por la alimentación, ¿ya? Entonces ahí lo importante son los tratamientos nutricionales, ¿no? Suplementos en este caso. Y nuestro enfoque como fisioterapia o terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje, que no es puramente, terapia de lenguaje y ocupacional no es puramente su enfoque de ustedes, pero nosotros somos coayudantes, ¿ya? Coayudamos a la actividad. eh, Más que todo en lo ocupacional, pues, ¿no? Como que venimos a trabajar casi a la par. Nuestros ejercicios pues van a consistir en tratar de ampliar esa base de sustentación, mejorar los movimientos, que esos movimientos sean más coordinados, que el paciente empiece a utilizar también ejercicios de la memoria, ¿no? No sé, diga usted en nombre de animales, hacer que interactúe el paciente, que haga talleres. En el trabajo de terapia del lenguaje básicamente se trabaja la parte orofacial, el control de la saliva, ¿ya? Lo que sería el tragar, poder pasar los alimentos. Y en la terapia ocupacional, pues hacer esas actividades de vida diaria que poco a poco se van a ir perdiendo, ¿no? Y como ya sabemos qué actividades se van a ir perdiendo, hay que ir manteniéndolas, enseñando al paciente que ayude en lo que más pueda. No es que se enfermó de Parkinson, lo sentamos en el mueble o en la silla de ruedas y ya no se levanta más, ¿no? Porque hay pacientes que así se van abandonando, ¿ya? Y terapias complementarias. ¿Qué terapias complementarias puede usar un paciente con Parkinson? Podría usar pues lo que es el yoga para concientizar liberalmente el cuerpo y concientizar los movimientos. Podría usar tai chi, ¿no? Acupuntura en estos casos, ¿ya? Y podría también recibir sus masajes. No masajes descontracturantes, sino masajes relajantes, ¿ya? Relajante, mucha fibra, mucha agua para que el paciente no se estriña, ya que no deje de comer y obviamente que deje todo lo que son bebidas oscuras, cafeinizadas, que se le dicen, ¿no? Que priorice la buena alimentación y deje toda la comida chatarra, en este caso para que vaya a la par. Si hace uno una buena alimentación, créanlo que se van a notar las mejorías. Es como cuando nosotros hacemos nos pasamos por un plan nutricional, vemos que hasta las uñas crecen, nuestra piel cambia, nuestro cabello cambia, igualito sucede con el paciente con Parkinson. Su actividad cognitiva y motora van cambiando, van mejorando. ¿Ya? Y en la parte psicológica siempre hay que tener un apoyo al paciente y a su familia, porque con el tiempo va a ser complicado sobrellevar los estragos de la enfermedad, ¿ya? El paciente se va a sentir muy deprimido, no va a querer de repente interactuar, ¿ya? Y cómo van a ver que van a tener otros problemas también que conllevan, ¿no? Como algunos presentan incontinencia urinaria, incontinencia fecal,
esta podría afectar también pues, su autoestima, ya de que ya de por sí el temblor no afecta su autoestima, pero ya la incontinencia, pues no, ya la deteriora más, ¿no? Ahora, ¿qué podemos utilizar para evaluar? Para evaluar vamos a encontrar varios tests. Dentro de esos tests vamos a encontrar la evaluación de la escala de NUTS, la escala de la marcha, vamos a evaluar la marcha.